El centro de todo lo que vamos a hablar es Jesucristo. Yo vine a la iglesia con una familia desquebrajada, en realidad necesitado del Señor. Y recuerdo perfectamente a ese hermano mayor, a Pastor Carlos, que desde el primer momento me comenzó a hablar de Jesús. Recibí a Jesús en este lugar. Pronto mi esposa recibió a Jesús. Mis hijos recibieron a Jesús aquí. Y hoy yo puedo decirles con seguridad que si usted todavía no ha recibido a Jesús, usted está perdiendo una grande oportunidad, la más grande de todas. Y deberíamos de tomar en consideración la eternidad. Una eternidad para condenación o para salvación eterna. Está en Jesucristo. Él es el único. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y yo me tomé de los versos de la Biblia en donde el Señor me estaba hablando cercanamente al momento en que yo estaba viviendo. Y quiero citarles un pasaje en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Escuchen lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hubo muchos hermanos mayores en la fe que me acuerparon a mi familia, nos mostraron amor, y por ese amor que ellos tuvieron, creciendo ellos en el amor en Jesucristo, nos ayudaron a nosotros a caminar en fe. Hoy puedo decirles que pasé 15 años en el seminario. Dura solo 5, pero yo estuve 15 y no me aburrí en ningún momento. Entraba, cursaba 2 materias y por trabajo tenía que salirme. Volvía y así 15 años. La perseverancia y la insistencia en escuchar del Señor me entusiasmaban las clases. Así es que la primera llamada para ustedes, inscríbanse en el seminario, estudien la Biblia. No se queden solo con los cultos, sino que intenten hacer un poco más. Yo me inscribí en el seminario, les dije 15 años, me gradué. Y yo dije, yo no quiero ser pastor porque no me considero un pastor. Realmente el llamado surgió porque andaba buscando ladrillos. En Ciudad Arce, en Occidente, hay mucho yacimiento de arcilla. Y yo estaba queriendo hacer un negocio y en la búsqueda de ese negocio, el Señor tocó mi corazón. Había un grupo de hombres reunidos ya por el dueño del yacimiento de arcilla, que era lo que yo buscaba, y me dijo, usted predica. Le voy a decir algo que pasó mucho tiempo en mi vida. Yo pagaba por no hablar en público. Y me temblaban los pies, las rodillas, las manos, la mandíbula. Y el día que Carlitos mencionó que que se plantó la iglesia en Santa Rosa, el micrófono golpeaba mis labios, temblaba del miedo, porque con temblor reverente estaba hablando del Señor. Y fue ahí donde comenzó una aventura de fe, en donde el Señor transformó mi pensamiento, que era tan pequeño, en lo que Él quería. Fue únicamente la llamada del Señor la que hizo que las cosas cambiaran. Ese día, ese grupo de hombres que estaba reunido, recuerdo que 2 recibieron al Señor y eso me entusiasmó muchísimo al ver que 2 familias iban a ser restauradas como lo fui yo. Y Pastor Campos dijo, de gracia recibimos y de gracia debemos de dar. Y fue así como hay algunas fotografías que yo quisiera mostrarles en donde el Señor ha ido obrando en nuestra vida, nos ha ido enseñando y hemos caminado por fe. Deben saber que no tenía vehículo. Cuando Carlitos mencionó 15 de septiembre de 2016, estamos cumpliendo 6 años como iglesia. Y en ese momento viajaba sin vehículo, por fe. Un amigo me llevaba y comenzó el caminar como misión, en donde el Señor comenzó a hacer cosas como la que les voy a decir. Nos comenzaron a invitar recurrentemente a ese lugar y comenzamos a encontrar gente que estaba llegando a escuchar la palabra. Y
nos entusiasmaba saber de que ellos querían escuchar del Señor, y este verso venía a mi mente. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y cuando yo veía que ellos estaban llegando, me entusiasmaba pensar de que quizás el Señor, en su misericordia y en su gracia, quería enseñarnos un poco más a nosotros. Y yo no sé, Efraín, si tiene usted las fotografías, como para poderles mostrar a los hermanos cómo comenzó la obra. Fue un grupo de hombres, les dije, que sin que nosotros anduviéramos buscándolo, yo en realidad andaba buscando otra cosa. Estaba buscando un negocio, estaba buscando hacer ladrillos para construir casas, pero realmente el Señor, en su llamado, nos llevó a ese lugar, y debajo de un palo de mango, comenzamos a predicar. Lo extraño y lo increíble es que la gente llegaba, se quedaba a escuchar, llegaban el siguiente fin de semana, y eso nos impulsó a pensar de que quizás podía haber algo que el Señor quería hacer con nosotros. Y realmente ni siquiera tenía idea de lo que el Señor estaba haciendo. Comenzaron a llegar más personas, comenzaron a haber conversiones, y eso da una gran alegría, hermanos, porque yo recordaba los momentos difíciles donde yo había caído tan bajo y tan mal que mi matrimonio estaba prácticamente ya deshecho, y fue únicamente la gracia y el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo que transformó mi vida. Mi esposa vino a los caminos del Señor, y no sabía en ese momento qué es lo que el Señor estaba preparando para nosotros. Es que en realidad Él en sus planes tenía que nosotros le sirviéramos. Y mi esposa se inscribió en el seminario, comenzó a estudiar, no ha terminado, pero con gozo les puedo decir que cada vez que venimos a clases, porque la acompaño, intento aprender un poquito más cada vez que vengo a escuchar, y pues la gente comenzó a llegar a la iglesia, y comenzaron a suceder cosas como esta que les voy a decir. Un hombre que se alcoholizaba totalmente durante toda la semana, un día llegó con nosotros, nos acompañó, recibió a Jesús, y nosotros pensamos que él, porque estaba bolo, había recibido a Cristo, pero lo vimos la siguiente semana ya sucio, pero sobrio, y semana tras semana el hombre siendo transformado por el Señor. Él está todavía con nosotros y forma parte de la iglesia. Comenzamos a reunirnos, y justamente no teníamos terreno. Pastor Carlos nos invitó a que hiciéramos casas de oración porque no había ni dinero ni un lugar donde poder presentar la palabra. Fue ese palo de mango únicamente lo que teníamos para hablar de Jesús a las personas. Y Pastor Carlos nos dijo, como hermano mayor, él nos recomendó: hagan casas de oración, y es ahí donde hermanos de la iglesia nos acompañaron a predicar en diferentes casas. Nosotros de esa manera nos reuníamos una vez a la semana como iglesia, la imagen que vieron anteriormente, y fue ahí donde el Señor comenzó a hacer cosas como la que les estoy mostrando ahorita, en donde hubo un terreno y ya comenzamos a prepararlo. Llegó Patmos, comenzó a limpiarlo porque era un basurero literalmente, y los muchachos, escuchen el verso de nuevo, se lo voy a volver a leer. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Regrese la imagen, hermano, les voy a mostrar algo. Lo que ustedes ven blanco al final es una sábana de una hermana en Cristo que se convirtió con nosotros, recibió al Señor y prestó la sábana para proyectar. Se la llevaba todos los días y la llevaba a la hora del culto. Nosotros gozábamos con ella porque el amor de ella para nosotros, de llevar su sábana, ponerla para poder proyectar las alabanzas. El piso es de tierra y yo no sabía ni siquiera qué es lo que estaba sucediendo. La iglesia central, con sus diezmos y sus ofrendas, pusieron
lo que es el techo y la infraestructura. Fueron $720, bien lo recuerdo, que sirvió para construir con láminas y con todo lo demás lo que hoy es el templo. No había piso. Pastor Carlos un día domingo me llamó y me dijo, mire, me dijo, hay un hermano que quiere ayudarle a poner el piso. Nosotros no teníamos dinero. Y yo le dije, ¿cómo? Si no podemos. Él me dijo, hable con él. Y yo me le escondía al hermano porque yo decía, ¿de qué sirve hablar con él si yo no tengo dinero? Así es que él se acercó a mí y me dijo, yo estoy dispuesto a ponerlo, me dijo, no se preocupe. Y dele, Efra, porfa. El piso ya está encementado, el hermano se encargó con toda su maquinaria y con todo el corazón que él tenía para servir al Señor. Y ahí estamos ya con un piso, en el mismo lugar donde antes estábamos en tierra. Estoy tratando de decirle que sin carro, sin manera de cómo llegar hasta allá, el Señor en su gracia y en su misericordia ha puesto los medios para que la obra de Él continúe. El terreno donde estamos es arrendado y les voy a decir la cifra porque es risible. Y a mí lo único que me da es gratitud al Señor. Es un alquiler bien bajo para lo que es la iglesia. Dele, Efra, porfa. Ahí estamos construyendo, estamos poniendo nada más a nivel el piso para que el hermano de la iglesia central llegara y echara el cemento y pusiera sus máquinas a trabajar. Yo sin imaginarme absolutamente nada de lo que el Señor estaba haciendo. Únicamente lo que yo tenía que hacer era llevar mi Biblia y compartir con los hermanos lo poquito que el Señor ya me había enseñado a mí. Dele, Efra. Ese es el 15 de septiembre del 2016. A las 3 de la tarde, la gente del cantón, porque es un cantón, estaba en Ciudad Arce. Y venían regresando a sus casas cuando venía la caravana, el desfile de la iglesia. Se movilizaron 350 hermanos en Cristo de la iglesia central que llegaron e invadieron el cantón. Cuando ellos comenzaron el desfile, la gente comenzó a llegar detrás de ellos y 900 personas se aglutinaron en esa cuadra. Fue ahí donde 23 personas recibieron a Jesús. Algunas de ellas son miembros de la iglesia de Cristo allá en Santa Rosa. Dele, Efra, porfa. Y quizás solo regrese un momento, porque regrese ahí, Efra. El de celeste arriba soy yo. No es broma, hermanos. Temblaba y el micrófono golpeaba mis labios, mis piernas golpeaban. Y le dije a Pastor Carlos, ya está la gente, está todo, ¿por qué no predica usted? No, me dijo, porque aquí el pastor va a ser usted. Así es que ahí vea cómo sale. Y fue así como el Señor comenzó a obrar por fe, únicamente obedeciéndole y sabiendo de que Él es el que está actuando en nosotros. Sí, Efra, porfa. Han habido muchos bautismos, han habido muchas personas reconociendo a Jesucristo y nosotros únicamente dándole gracias al Señor por lo bueno que Él es. Hasta el momento nosotros podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y queremos agradecerles como iglesia, porque ustedes como hermanos, con sus diezmos y sus ofrendas, muchas veces nos ayudaron. Pastor Carlos ha estado siempre pendiente de nosotros y obviamente es el Señor poniendo en su corazón el empujarnos un poco más. ¿Hay otra, Efra? Esta es la iglesia de Cristo que se congrega allá después de 6 años. El lugar ya no es lo que antes era un basurero, pero el Señor ha ido haciendo cambios, no solo físicamente, sino en nuestros corazones, y la obra de Cristo está continuando ahí. Les puedo decir que el Salmo 126:6, escuchen lo que dice porque me llena de emoción poderlo leer. Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y ustedes y yo deberíamos de estar claros de una sola cosa. El llamado es posible que haya sido hoy a través de lo que el pastor Campos dijo o quizás a través de lo que han visto. Pero es necesario que ustedes sean dóciles a ese llamado, cualquiera que sea.
a lo que el Señor les mande hacer. Pero cada uno decide qué quiere hacer. Por favor, inclinen sus rostros y vamos a orar.